Estimados compañeros del curso Escuela Neoclásica, con este pequeño video, dado que hemos perdido muchas clases, quiero presentarles a ustedes los elementos básicos para leer el capítulo 15 del libro La acción humana de von Mises. Ese es el capítulo con el que vamos a trabajar ahora. Es un capítulo que va de la página 397 a la 494. Es un capítulo relativamente largo, por eso considero necesario entregarles al menos un resumen pequeño esquematizado para que la lectura les resulte un poco más fácil de organizar. Bueno, este capítulo, el capítulo 15, se llama El mercado, o se ocupa principalmente del mercado. Para los economistas y en general para, digamos, todas las personas, es fundamental entender el mercado, entenderlo al más mínimo detalle, porque el mercado de alguna manera incide en lo que le sucede en el diario vivir a la mayoría de las personas. La economía moderna, la ciencia económica en sus versiones modernas, ha dedicado mucho esfuerzo a tratar primero de entender los mercados, luego de gerenciar los mercados, de dirigir los mercados, de pretender que los mercados cumplan ciertas funciones. Pero en ese afán se ha olvidado entender a las personas, entender a los individuos, entender a los agentes. Y ahí aparece un cortocircuito que, entre otras cosas, por estos días, eso es lo que explica la situación que está viviendo Chile, las protestas tan fuertes que se están viviendo y la amenaza al gobierno y al sistema económico como tal. Y eso mismo explica en parte la inestabilidad durante un periodo largo de la historia de Argentina, porque en esos dos países no es que sean los únicos, sino que, dadas las circunstancias que se viven ahora, pues resultan ilustrativos. No se ha entendido la relación entre los individuos y los mercados de manera clara, sobre todo para que el ciudadano común y corriente pueda entender. ¿Qué pasa en Chile? En Chile, la estructura institucional dominante quiso dibujar los mercados, conducir los mercados de acuerdo a sus criterios. En ese ejercicio hubo muchas personas indudablemente que se beneficiaron: el sistema empresarial, el sistema productivo, el sistema de desarrollo tecnológico, el sistema de comercio internacional, digamos que avanzó bastante. Pero, asimismo, hubo un sector importante de la población que no pudo entender ese mercado. Y como no pudo entender ese mercado, no pudo participar de manera efectiva en él. Y por tanto, el mercado dominante marginó a quienes no sabían jugar en ese mercado. Y son en parte quienes reaccionan hoy de la manera que lo están haciendo. Mientras que en Argentina hay dos sectores. El sector, por ejemplo, del gobierno que termina, el gobierno de Macri, que es inspirado al estilo chileno, donde los mercados, según ellos, responden a las directrices fijadas en los marcos institucionales, y lo que tienen que hacer las personas es adaptarse a ese mercado. Por el otro lado, los de la línea kirchnerista, que es el gobierno que va a entrar ahora el 10 de diciembre, entienden el problema de otra manera, y es que el mercado es un instrumento al servicio de las personas y de la sociedad. Entonces es la sociedad y las personas quienes van a definir las reglas del mercado, o mejor, las dinámicas del mercado, no las reglas, sino sus dinámicas. Entonces, esos dos elementos, esos dos casos, Chile y Argentina, de alguna manera ilustran problemas que se derivan de no entender el mercado. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que dice Hayek no es Hayek sino Mises? A Hayek lo veremos más adelante. Sobre el funcionamiento del mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es un sistema de representación social de las preferencias de las personas.
Esa es como la definición más concreta de lo que es un mercado. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se origina el mercado? ¿Dónde nace el mercado? ¿Cuál es su origen? Y entonces, ahí es donde tenemos que responder, siguiendo a Mises, que el mercado se origina en las preferencias de las personas, en las preferencias de la sociedad. Es decir, el mercado es la exteriorización de las preferencias. Y por esa razón, el mercado es un resultado del quehacer de la sociedad y no la sociedad un producto del mercado. Ese es un elemento sustancial. Y hay que señalar lo siguiente, no es un hecho teórico. El mercado existe con teoría o sin teoría, con economistas o sin economistas. Entonces, la teoría de Mises lo que ayuda es a entender ese fenómeno llamado mercado, esa característica del comportamiento de la sociedad. Por eso la importancia de tratar de entender a este autor en un curso básico como el que estamos viendo de Escuela Neoclásica. Hay dos elementos centrales en esta discusión. Uno, la división del trabajo. Y otro, la propiedad privada. Von Mises dice que la propiedad privada de los medios de producción. Esa es una percepción muy apegada a la línea marxista o de Marx. No es exactamente así. No es solamente la propiedad privada de los medios o de los factores de producción. Es la propiedad privada de los factores de producción y de los bienes producidos. Eso hay que tenerlo completamente claro. Desconozco la razón por qué muchos economistas en un periodo largo de la historia asumieron como dada la condición de la propiedad privada de los factores de producción y no mencionaron con suficiente precisión y claridad que se requería la propiedad privada de los bienes producidos también, como lo había señalado Smith. Bueno, ¿por qué la división del trabajo? Resulta que no siempre las personas consumen lo que producen. Ahí está el punto. Es decir, una persona produce zapatos, pero no solo consume zapatos. Es probable que consuma zapatos, pero adicionalmente consume alimentos, consume servicios, consume salud, consume deporte, consume camisas, consume pantalones, consume vivienda, consume libros, consume esferos, etc. Y no produce esferos, no produce libros, no produce camisas. Entonces la división del trabajo, muy al estilo de Smith, porque de hecho Von Mises es un desarrollador juicioso de la teoría de Smith, es la que posibilita el intercambio. Entonces el señor que produce zapatos necesita intercambiar los zapatos por otros bienes, por aquellos que él prefiere, que quiere consumir, pero que no produce. Entonces observen por qué es clave entender con detalle la división del trabajo, el papel de la división del trabajo, para entender el mercado, el intercambio. Si no hay división del trabajo, no hay intercambio, porque significaría que cada persona produce todo lo que esa persona consume. Y si produce todo lo que consume, pues ¿para qué intercambia? Ese es el punto. Entonces, observen ese aspecto. Ahora, ¿por qué razón las personas o cada persona no produce todo lo que esa persona necesita? Podría ser mejor porque así no necesitaría de los demás. Pues por varias razones asociadas a capacidades de producción y a condiciones de producción. Primero, ¿qué se supone que produce una persona? Aquello que sabe hacer mejor o aquello que puede hacer, que puede fabricar. No fabrica esferos si solo sabe fabricar zapatos. No fabrica chocolate si solo sabe fabricar tornillos, vehículos, construir casas, construir puentes, etc. Entonces, por esa razón, la división del trabajo es la que le permite al individuo utilizar sus capacidades de la mejor manera posible, fabricando aquellos bienes en que
puede hacerlo de mejor manera, con la intención de ayudar a otros, a quienes necesitan los zapatos que produce el Señor, o a quienes necesitan los carros que produce el Señor, a quienes necesitan los televisores que produce el Señor, etc. Entonces observemos cómo las capacidades individuales de las personas vinculadas con el entorno, con los demás recursos que puede vincular, se ponen al servicio del resto de la sociedad. Pero no es porque cada individuo quiera hacer el bien de ayudar a todas las personas. No, es que lo hace en pro de conseguir su propio bienestar. Porque cuando yo fabrico televisores y vendo los televisores y los cambio por dinero, por ejemplo, entonces ahora puedo acceder a otros bienes que no fabrico. Listo. El otro elemento que hay que tener en cuenta, entonces decíamos que era la propiedad. No solo de los factores de producción, sino también de los bienes producidos. Porque es que la propiedad privada, la existencia de la propiedad nos garantiza dos cosas. Primera, que se puedan intercambiar. Yo no puedo intercambiar algo o no puedo vender algo que no es mío, que no es de mi propiedad. Por eso cuando en el mercado se hacen transacciones, se compran o se venden cosas, dan una factura. La factura es el certificado, el documento que certifica que usted es el propietario de eso. Y solo así se pueden hacer intercambios. Para vender una finca, una casa, un bien inmueble, existe una escritura, un documento público que certifica quién es el dueño. Y en ese documento es donde están consignados los derechos de propiedad sobre ese bien. Solo así se puede vender. Si no tiene derechos de propiedad, el señor no puede vender eso. El problema de la tenencia de la tierra en Colombia, lo que se llama falsa tradición, no están establecidos los derechos de propiedad, por lo tanto no se puede intercambiar o hay muchas dificultades. El otro elemento que hay aquí es que para que exista el ahorro, o sea, para que se puedan conservar bienes no consumidos, o sea, usted compra 10 unidades de un bien y solo consume 5 y los otros 5 los va a guardar para consumirlos dentro de un año, solo lo puede hacer si existe la propiedad privada, si usted es propietario de eso. Si no es propietario, no. Cuando en un potrero existen unas ovejas y unas vacas y otros animales, cada uno de ellos consume la cantidad de pasto que necesita para él. El pasto que no alcanza a consumir no es propiedad de esta vaca o de esta oveja. No es propiedad, por lo tanto, solo le corresponde aquello que consume. No puede acumular. Esta es la palabra clave. La propiedad es necesaria para que exista la condición de intercambio y de acumulación. Esos dos elementos son los fundamentos del crecimiento económico, que si nos ubicamos a la esquina de Smith, hablaríamos más de desarrollo económico, pero por ahora no vamos a separar esos dos conceptos. Nos tomaría mucho tiempo. Bueno, pero entonces ahí hemos dejado ya esas primeras condiciones básicas del intercambio. Ahora, habíamos dicho entonces que una de las ventajas o de las condiciones para las que es necesaria la propiedad es para la acumulación. Aquí aparece el término excedentes. Entonces, hay individuos que obtienen una cantidad de bienes determinado que no los consumen todos. Esta diferencia no consumida le vamos a llamar excedentes. Y eso luego se va a llamar entonces ahorro. Ese es el origen del ahorro, los excedentes. Protegidos por los derechos de propiedad. Esos bienes no consumidos, o sea, ahorrados, se van a llamar bienes de capital. Y los bienes de capital son diferentes al capital. Aquí me tengo que detener un poquito en esto que es clave. Entonces, los bienes no consumidos, o sea, el excedente producido, va a constituir el ahorro. Ese mismo ahorro se denomina en Mises bienes de capital. Había señalado que los bienes de capital no son capital, pero entonces, ¿qué son esos bienes? Los bienes de capital son activos económicos. ¿Cómo entendemos un activo aquí? Vamos a entender un activo, o sea, esos bienes de capital,
como, o sea, un activo es un bien que tiene la capacidad de generar riqueza o de generar valor. Un bien con la capacidad o la potencialidad de generar valor o de generar riqueza. Y entonces, ¿qué es el capital? Ahora sí. Entonces, el capital es el uso de los activos, o sea, de los bienes de capital. El capital es el uso de los bienes de capital. Cuando se usan los bienes de capital, se hace con la intención de obtener un valor adicional, de obtener valor, de obtener riqueza. Entonces, cuando hablamos de capitalización de bienes, en esta teoría, en este enfoque del pensamiento de Mises, estamos hablando del uso de los activos productivos. Puede existir activos productivos, máquinas, infraestructura, etc. Pero si no se usan, no producen nada. Solo producen en la medida que se utilizan. Así como el capital humano. Las capacidades humanas solo producirán riqueza y valor si se usan. Si no se usan, no tiene sentido. No existen. Permanecerán ahí como activos productivos con potencialidad de generar valor. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Sobre el capitalismo cada ciudadano tiene un concepto, pero para los economistas esto debe estar completamente claro y establecido. ¿A qué se refieren los economistas, a qué se refiere la ciencia económica con el capitalismo? Porque, como les señalaba, cada persona tiene una noción de eso. Entonces me parece que Mises aporta buenos elementos y buena claridad sobre el tema, el concepto de capitalismo. Entonces el capitalismo es un sistema en el que predomina la búsqueda del beneficio, en el que predomina la elección, la libre elección. Es un sistema en el que el individuo puede elegir, o mejor, usar su libertad para proveerse aquello que más le gusta, para hacer aquello que más le gusta. Entonces, en resumen, un sistema capitalista es aquel donde el individuo usa su libertad para proveerse su máximo bienestar. Ese es un sistema capitalista. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí? Libertad. ¿Libertad para qué? Para elegir lo que el individuo quiere, lo que más le gusta, lo que prefiere, para satisfacer sus preferencias, sus intereses, sus necesidades, etc. Ese entonces es un sistema capitalista. De modo que en un sistema capitalista tanto el productor como el consumidor tienen una particularidad. El consumidor en un sistema capitalista usa su libertad para elegir aquellos bienes que le dan mayor satisfacción. ¿Y el productor qué va a hacer entonces en un sistema capitalista? El productor en un sistema capitalista elige el mejor de todos los usos posibles que puede obtener de su capital productivo, o sea, de sus bienes de capital, de sus recursos productivos, de sus factores de producción. El mejor uso posible, él puede elegirlo. En eso consiste entonces un sistema capitalista. Es aquel escenario donde la libertad alcanza su máxima expresión. O al menos no es que alcance, sino que sea posible. Porque el hecho de que sea posible no significa que todas las personas lo puedan lograr, por razones que no alcanzamos a discutir acá. En la clase podremos atender un poco con mayor amplitud esas condiciones. Hablamos de otro elemento. Debo avanzar más rápido y si no, aquí me demoro mucho tiempo. El papel del consumidor. ¿Cuál es el rol del consumidor entonces en un sistema capitalista? Mises habla de la soberanía del consumidor. Y entonces consiste en lo siguiente. Es el consumidor quien decide, quien determina, quien condiciona lo que se ha de producir. No es el productor, el empresario, el que decide qué producir. Es el consumidor.
Entonces, se puede hablar de una dictadura del consumidor. Es él y sus caprichos, sus preferencias, quienes deciden qué se produce y qué no se produce. Si el empresario es caprichoso y quiere producir una determinada clase de carros, pero el consumidor simplemente le dice no me gustan, no se los compro, el empresario no podrá seguir produciendo eso por más que sea caprichoso y quiera hacerlo. En cambio, los caprichos, las preferencias, los intereses, los deseos, las necesidades del consumidor sí se imponen sobre el productor. Entonces, en este punto, hay que separar, hay que entender con suficiente cuidado el rol protagonista que cumplen las preferencias del consumidor. Y entonces son las preferencias del consumidor y sus cambios, su evolución, su dinámica, la que le da forma a los mercados, al intercambio. De modo que entonces el empresario, el productor, queda puesto al servicio del consumidor. Es el consumidor quien fija las reglas de cómo debe funcionar el mercado, qué se debe producir y en qué condiciones se debe producir, qué características deben tener esos productos. Ahora, la competencia. ¿Cómo plantea este autor la competencia? El asunto es el siguiente. A diferencia de el resto de seres vivos, el humano es el único que acumula, toda vez que se inventó los derechos de propiedad. Las ovejas, las vacas, los perros callejeros, los pájaros no tienen establecidos derechos de propiedad. Por eso no pueden acumular, por eso no pueden ahorrar y por eso esas sociedades no evolucionaron a partir de sus caprichos y de sus preferencias, sino simplemente evolucionaron a partir de sus entornos para sobrevivir. Pero el humano, amparado en los derechos de propiedad garantizados por el Estado y las instituciones, sí puede acumular. Entonces, la acumulación, la posibilidad de acumular, le da una relevancia importante y muy fuerte a las preferencias. ¿Qué significa eso? Pues que el individuo A prefiere lo que el individuo B también prefiere. Entonces, los bienes que tiene el señor Juan también son preferidos por la señora María, por el señor Pedro, etc. Y el hecho de que las preferencias de distintos individuos converjan sobre un solo bien genera un conflicto. Y esa conflictividad, esa naturaleza conflictiva, derivada de la manifestación de las preferencias, entonces es lo que está en el centro de la competencia, competir. Pero ¿quiénes compiten? Compiten los consumidores por unos bienes. Existen 10 consumidores que compiten por tener 5 bienes que están disponibles. Y los empresarios también compiten por unos clientes, por unos consumidores. Hay 10 empresarios queriendo venderle el mismo carro, cada uno vendiéndole su carro que produce a una misma persona. Y entonces la persona, el consumidor, tiene 10 opciones de carros diferentes y él decide a quién le compra. Pero entonces, la competencia, digamos que lo que interesa tener aquí como extraer de esta lectura, porque pues tiene muchas cosas, es muy extensa, y quiero aclarar que este pequeño resumen no sustituye, señores estudiantes, de ninguna manera la lectura. Hay que hacer toda la lectura. Este es un resumen que de alguna manera les sirve para organizar sus apuntes y su resumen que para elaborar ustedes. Bueno, entonces la competencia se origina o se alimenta de las preferencias y el hecho de que las preferencias no sean sincronizadas, de que si Juan prefiere el bien A, entonces Pedro no prefiere el bien A, sino prefiere el bien B. Eso no sucede así, no hay ese acuerdo. Entonces esa es una de las características de las preferencias que originan la competencia. Entonces, la competencia, para resumir, la competencia está por
la lucha de cada individuo por obtener su máxima satisfacción posible. Entonces, eso lo lleva a que quiere el carro que tiene el vecino, a que quiere el perro que tiene el vecino, a que quiere los zapatos que tiene el vecino, etc. Y él también tiene preferencia por esos bienes, por lo tanto no va a ceder esos bienes. Y entonces aparece una lucha que debe ser regulada por los derechos de propiedad y por el precio. Pero no vamos a hablar aquí de precios porque nos tardamos mucho tiempo. Bueno, ya para ir cerrando esto, voy a hablar de tres aspectos básicos. Primero, la libertad. ¿Cómo entender la libertad en Mises? Y principalmente en los austriacos. Es casi transversal el concepto en ellos. En Menger, en Mises, en Hayek y compañía. Bueno, la libertad ¿para qué? Para elegir. ¿Elegir qué? Aquello que más le gusta, aquello que más necesita, aquello que más prefiere, aquello que más satisface. Entonces, bajo la lógica de la libertad, las personas pueden organizarse bajo una estructura institucional llamada Estado. Y entonces, si aceptan así, tienen que aceptar unas reglas, unas leyes. Las leyes restringen la libertad, limitan las libertades, pero dan mayor seguridad. Entonces, es una ley la que dice que quien tenga una escritura pública de una casa es propietario. Entonces, puede esa persona estar tranquila porque tiene un título de propiedad protegido, respaldado por una ley. Entonces, si elegimos seguridad garantizada por las leyes, renunciamos a una parte de la libertad. Podemos elegir la otra opción. No aceptamos leyes, no aceptamos el Estado, no aceptamos los patrones morales, históricos, culturales, de costumbres religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vivimos en plena libertad, pero en la máxima incertidumbre y el máximo riesgo, donde no somos propietarios de nada. Es decir, cada día, cada individuo debe luchársela por a ver cómo sobrevive, así como hacen los animales silvestres. Cada día su única tarea es sobrevivir, buscar sus alimentos, cantar, hacer lo que ellos hacen, su oficio de animales, de pájaros. En este caso, si su oficio es cantar, se dedican a eso. Bueno, y finalmente, dos cositas. Las pérdidas y las ganancias. Entonces, ¿de dónde salen las pérdidas y las ganancias según este autor Mises? Es muy interesante y muy simple como lo plantea. Mire, observemos esto. El éxito del empresario consiste en que el producto que logre diseñar y producir coincida satisfactoriamente con las preferencias de los consumidores. Si el empresario logra satisfacer con su producto las preferencias del consumidor, entonces el consumidor le va a comprar el producto y ahí se obtiene una ganancia. Entonces, ya casi para resumir, vamos a concentrarnos en la relación entre consumidores y empresarios y el papel que cumple allí la ganancia. Bueno, según Mises, el papel o la obligación de los empresarios es algo así como adivinar, inferir, encontrar, descubrir, anticipar las preferencias, los deseos, los caprichos, las necesidades de los consumidores. Si acierta, entonces consigue que su producto generado coincida con las preferencias de los consumidores y obtendrá una ganancia. Porque como es este empresario quien ha conseguido ese producto tan satisfactorio que le gusta tanto al consumidor, entonces constituye un grado de monopolio. Eso le garantiza que puede fijar parcialmente el nivel de precios y por lo tanto obtiene ganancias. Pero ¿qué sucede si el producto que ha diseñado el empresario y ha puesto en el mercado no le gusta a los consumidores? Pues simplemente no se lo compran o se lo compran a un precio inferior al costo. Es decir, si el producto costó $100 y lo lleva al mercado y los consumidores le dicen no está tan bonito, no nos gusta tanto, no parece ser muy interesante, no era lo que queríamos, entonces se lo compramos pero solo a $50. Como ha costado producir los $100, entonces simplemente el empresario pues va a quebrar y desaparece.
no pueden existir empresarios que no obtengan ganancias. El empresario solo existe si y solo si consigue ganancias. Listo, eso hay que tenerlo establecido para los economistas. No hay ambigüedad en eso. Ahora, entonces, ¿cuál es el papel del empresario? ¿De qué se ocupa el empresario? El empresario se ocupa de lo siguiente, según este autor Mises. Se ocupa de tratar de descubrir, de entender las preferencias de los consumidores y los cambios en estas preferencias. Una vez que el empresario cree haber descubierto lo que el consumidor quiere, organiza los recursos necesarios para la producción, es decir, materias primas, infraestructura, tecnología, equipos, información y los recursos o talento humano necesarios. Es el empresario el que diseña la forma como hay que integrar y combinar estos factores para que se obtenga el producto que el consumidor quiere. Si acierta, obtiene ganancia; si fracasa, fracasa como empresario. De modo que aquí lo interesante de este autor es que se muestra una relación jerárquica entre empresarios y consumidores, pero quien impone las condiciones, quien fija las reglas, quien se comporta como dictador del mercado, no es el empresario, es el consumidor. De modo que el empresario se convierte en un funcionario de alguna manera al servicio de las preferencias y de los caprichos de los consumidores. Es decir, la obligación del empresario es servirle al consumidor. Esa es la forma como este autor plantea la jerarquía. El empresario no tiene ningún grado de poder. Es el consumidor quien decide si le compra o no. Y por eso plantea Mises que es el consumidor el que tiene el poder de enriquecer al pobre y de empobrecer al rico. Pero ya para terminar, aquí hay un elemento del que no nos podemos ocupar ampliamente. Por ahora, en la clase podemos dedicarle un poquito de tiempo a entender mejor eso, que es el progreso tecnológico. Es decir, que las capacidades que el empresario tiene para atender las preferencias de los consumidores se originan fundamentalmente en el progreso tecnológico. Es decir, en la forma como se hace avanzar la tecnología, es decir, las capacidades productivas para atender de mejor manera a la constante evolución y dinámica de las preferencias de los consumidores. Entonces, el desarrollo tecnológico es la herramienta con la que cuenta el empresario para defenderse en el mercado, toda vez que le permite acercar la producción, o sea, las combinaciones de factores, a lo que a lo que el consumidor ha de preferir y ha de comprar en ese mercado. Bueno, aquí están entonces los elementos básicos para entender este capítulo, el capítulo 15 del libro La acción humana de von Mises. Nos vemos en las clases.